Podcast Mascolab, el espacio donde compartimos experiencias con los mejores especialistas en medicina y laboratorio veterinario. Bienvenidos a este nuevo episodio de podcast. Hoy tenemos a la doctora María Vique, ella es médico veterinaria, la directora científica de Biovet, un laboratorio veterinario ubicado en la ciudad de Bucaramanga, uno de los aliados estratégicos de Mascolab. Doc, muchas gracias por pasar por acá. La verdad, esto es una iniciativa educativa en la que queremos mostrar todas las cosas bonitas que hacemos dentro de un laboratorio. La doctora es especialista en laboratorio veterinario. Doc, muchas gracias por la invitación, por tenerme en cuenta y pues por abrir estos espacios para poder instruir al médico veterinario. Ese es el gran objetivo, ¿no? Y el gran reto que tenemos nosotros los laboratoristas de hoy es hacerle llegar toda esta información a los médicos veterinarios y también a los bacteriólogos, microbiólogos, biólogos que también tienen afín con toda esta área. La verdad es que, Doc, nos encanta mucho que usted también haya avanzado en pruebas moleculares en la ciudad de Bucaramanga. Incluso competimos allá sin problema, todos a la misma tarifa. Yo digo que entre más demanda hay de un servicio, pues más oferta, ¿cierto? Y la verdad es que me gusta muchísimo que ustedes hayan avanzado en biología molecular. La verdad es que una de las preguntas que hay en el medio, preguntas no antes, un paradigma era: tome esta muestra de sangre y hagámosle ahí todas las PCRs posibles. Y bueno, en biología molecular no es así. Entonces, sí nos gustaría que nos haga una introducción pequeña y nos conteste de pronto esa inquietud, ¿no? ¿Por qué esas muestras? O sea, ¿qué muestras yo tengo que usar para hacer una PCR? ¿Una sangre total me serviría para cualquier PCR, Doc? Creo que a nivel de veterinaria hay mucho desconocimiento en este tema. Básicamente es una prueba que para nosotros pues ingresó como al mercado hace unos años, ¿no? Porque veníamos con el boom de las pruebas rápidas, que prácticamente cuando uno se lo empezaron a vender era que eso le diagnosticaba todo. Y ahorita pues nos damos cuenta que no es así y que hay muchos resultados falsos positivos o falsos negativos. Entonces las pruebas moleculares son importantes usar dependiendo de la fase de la enfermedad en la que esté el paciente, y nosotros como médicos a través del examen clínico pues vamos a detectar esa fase en la que está el paciente, si es subclínica, clínica o ya en esa fase de convalecencia. Entonces, dependiendo de esa fase que nosotros detectemos, pues el uso de la prueba es importante, y cada microorganismo pues tiene un ciclo por donde va a ir, por decirlo así, circulando en cada sistema. Entonces, dependiendo de la circulación de ese microorganismo, nosotros debemos saber qué tipo de muestra emplear. Y adicional, por decirlo así, el fluido. Entonces, dependiendo si queremos mirar la parte de virus, entonces debemos trabajar lo que es la parte de plasma o la parte del suero, ¿sí? La parte líquida. Pero si lo que vamos a mirar es un hongo, una bacteria, un parásito, pues podemos trabajarlo en la sangre completa, que es la sangre con ECTA, con anticoagulante. Si por lo menos en el caso del virus del moquillo, que es un virus epiteliotrópico, que él va a estar circulando en la parte digestiva, respiratoria, nerviosa, entonces dependiendo de la fase en la que esté, que lo vamos a detectar por el examen clínico, pues vamos a tener que saber que si ya tengo signos neurológicos, la muestra específica y la que mejor vamos a usar va a ser líquido cefalorraquídeo, porque yo puedo extraer sangre, pero si ya lo tengo a nivel neurológico no lo voy a encontrar circulante en sangre, sino en líquido cefalorraquídeo. Eso es muy importante, ¿no? Porque nosotros como laboratoristas nos llega es una muestra, no un caso clínico, y no podemos nosotros saber en qué fase se encuentra el paciente para poderle ayudar al clínico a escoger esas muestras, ¿no? Incluso aquí cabe la frase que yo siempre digo: la PCR es la mejor prueba si yo le coloco la muestra correcta, y la PCR es la peor prueba si yo le coloco la muestra incorrecta. Es decir, yo tengo que colocarle en donde se esté multiplicando ese patógeno, esa muestra es la que yo le voy a colocar a la prueba molecular. No, me gusta mucho esa gráfica que tiene allí. Yo creo que sí puede despejar muchas dudas con respecto a los antígenos, los anticuerpos y pruebas moleculares, que son las tres formas que tenemos para hacer diagnóstico, ¿no? Esta gráfica lo que yo intento mostrar es lo que hablábamos de la fase de la enfermedad.
Entonces, aquí tenemos 3 periodos que son importantes, que es el periodo de incubación, en donde el microorganismo va a ingresar, se va a adaptar, se va a multiplicar en cada uno de sus órganos diana. Y aquí es donde ingresa el sistema inmunológico. Entonces, dependiendo de la respuesta inmune del hospedador, pues va a controlar ese patógeno y no va a pasar esa línea que es el horizonte clínico. El horizonte clínico es lo que nos muestra signos clínicos o síntomas, y por debajo de ese horizonte es donde el paciente pues va a estar normal sin ninguna manifestación. Entonces ese sistema inmunológico, si está óptimo, si logra controlar ese patógeno, pues no va a pasar ese horizonte, por lo tanto no vamos a detectar ninguna manifestación. Y aquí es donde podemos tener un portador que se llama el portador sano. Entonces puede tener en su interior el patógeno, hacer que se multiplique, eliminarlo, transmitirlo sin que él se enferme. Ya tenemos lo que es como tal el periodo patogénico, donde van a haber unos cambios a nivel de los tejidos, empieza una manifestación subclínica y pasa ese horizonte donde empiezan a aparecer esos signos clínicos. Aquí pues dependiendo de la enfermedad, de la gravedad del patógeno al cual nos estemos enfrentando, pues podemos tener 2 horizontes. Una fase crónica donde conlleve a la muerte del paciente, o una fase donde se logre recuperar, genere algún tipo de incapacidades o de limitaciones a nivel del paciente. Y ya por último, pues puede venir la fase de la recuperación, que es la que conocemos como convalecencia. Entonces, cuando les hablaba de identificar las fases en las que está ese paciente, es porque vamos a tener muchas pruebas que vamos a poder utilizar, pero debemos saber que todas tienen sus limitantes, y esas limitantes depende de la fase en la que esté ese individuo. Entonces, a nivel de las pruebas moleculares, ya sea para detectar la parte de ADN o de ARN, entonces tenemos que él es muy sensible desde un solo patógeno que esté ingresando, desde una sola copia, por decirlo así, desde cuando todavía no hay manifestaciones clínicas. Y aquí es importante entonces saber, dependiendo del patógeno que yo esté considerando, cuál es la vía de ingreso, porque a través de esa vía de ingreso, que es lo que les hablaba del órgano diana, yo voy a poder recolectar esa muestra. Y él es muy específico desde que no hay signos clínicos hasta cuando empieza a haber ya la manifestación de la enfermedad, porque ahí ya vemos que el patógeno se multiplicó, está circulando por los otros sistemas y los vamos a poder coger en diferentes muestras que vayamos a obtener. Entre más muestras se recoja, mucho mejor. Aumentamos la sensibilidad, porque ahí es donde vamos a lograr mirar en cuál de esos fluidos es que él está circulando. Y sí es importante, ¿no?, que la audiencia conozca cuál es la sensibilidad de la técnica y la sensibilidad de la muestra, porque son 2 cosas totalmente diferentes, ¿no? La prueba puede tener una sensibilidad del 100%, pero si yo le coloco una muestra que viene degradada, por ejemplo, pues esa sensibilidad se cae a 0, la sensibilidad analítica se cae a 0. Entonces, sí es importante el tipo de muestra para nosotros garantizar a tener ese 100% de sensibilidad. Porque yo supongo que molecular, la especificidad, a ver, eso se hace cuando se está haciendo diseño bioinformático de sondas y primers, eso es del 100%. O sea, la homología es del 100%. Yo a la PCR le tengo mucha fe, ¿cierto? Así que la especificidad no es problema, y siempre y cuando se utiliza sonda de hidrólisis, la verdad es muy buena. El problema es la sensibilidad. El problema es dónde lo voy a buscar yo ese patógeno. Y bueno, aquí también el clínico tiene, ¿no?, diferentes herramientas, porque pues no solamente molecular tiene para hacer, ¿no? También en test de antígenos, test de anticuerpos IgM, test de anticuerpos IgG. Y aquí es donde viene la gran duda de las discrepancias que hay entre un IgG y una prueba molecular. ¿Cuál es su punto de vista? La discrepancia ha estado en que estamos trabajando 2 cosas diferentes. La IgG estamos mirando en la respuesta inmune, la memoria, o sea, cuando se expuso. Y cuando ya aparece la IgG es porque ya pasó y ya está prácticamente en una fase de convalecencia. Mientras que en la PCR detecta la presencia como tal de ese material genético. Entonces aquí lo siguiente que les iba a hablar era del test de antígeno.
El test de antígeno también es bueno y detecta esa proteína que permite identificar que ese patógeno está presente. Normalmente ellos vienen muy limitados, o para trabajar en sangre, o para trabajar en secreción oculonasal, o en materia fecal. El resto de pruebas, de muestras, por decirlo así, lo deja a un lado, ¿sí? Lo maneja en la parte específica. Y esos son muy buenos cuando ya ha pasado más o menos, empiezan a aparecer los signos clínicos, donde ya la concentración de ese antígeno es mayor. Pero buenos, no para cerrar los ojos y decir esto es lo que estoy diagnosticando, ¿no? Porque Nos sirve como prueba de tamizaje. esto sigue siendo un tamiz, sigue siendo una prueba de que no va a pasar de moda, pero tengo que confirmar. Y aquí voy a meter yo un comentario que sí, la verdad es que sí me gustaría que el clínico entendiera, y es que la prueba molecular está aquí y la prueba rápida está aquí. No al revés, porque a veces pasa, no sé si a usted también recibe ese tipo de llamadas. No, es que le hice el test rápido, me salió positivo y la PCR me dio negativo. Yo creo que a usted le quedó mal hecho eso. Yo creo que poco a poco, sí, entre más voceros tengamos hablando sobre esto, pues mucho mejor. El clínico va entendiendo todas estas pruebas. Esto es un gráfico que tiene para masticar muchísimo. El comportamiento de cada enfermedad varía. Así que yo creo que la medicina veterinaria, desde mi punto de vista, el clínico tiene que educarse en la parte del laboratorio, porque el laboratorio, como igual en la pediatría, el laboratorio es muy importante porque el animal no habla. Lo mismo imagenología, esas dos cosas son muy, muy claves al momento de hacer diagnóstico y de hacer predicción. Entonces, yo creo que sí, el clínico tiene que sentarse a estudiar. Ese es mi punto de vista, porque sí hace falta más educación, ¿sí? En cuanto a herramientas de laboratorio, incluso desde la universidad. Falta mucha más educación de pronto enfocarse en estas herramientas diagnósticas es clave para poder entender cuando personas como usted o yo salimos a hablar de, bueno, vamos a hacer antígeno, anticuerpo o, o ADN, ¿cierto? ¿En qué etapa se encuentra el paciente? ¿Qué es mejor hacer? ¿Una IgM, una IgG? ¿IgM me confirma o no fase aguda? O si es fase crónica, ¿cómo interpreto yo esos títulos de IgG? Yo creo que es necesario, Doc. Entonces, Doc, vamos a un ejemplo clásico, porque esto en teoría suena a veces aburrido, ¿no? Yo pienso que es mejor llevarlo a la práctica y es, por ejemplo, en un distemper, en una fase digestiva, un ejemplo, ¿cuáles serían esas mejores muestras? ¿Cuáles serían esas muestras ideales en las que yo cierro los ojos y digo, mi paciente es positivo o negativo porque esto me expulsó este resultado? En digestivo, materia fecal. Si tenemos, por ejemplo, una erliquiosis crónica, ¿cuál usted recomendaría? Si pudieras hacer un aspirado de médula, si pudieras hacer un aspirado de vaso, si pudieras hacer un aspirado de ganglios y pues sangre con anticoagulante. El problema de erliquiosis es que también puede llegar a cualquier órgano y se puede instaurar allí, ¿no? Y en fases crónicas. Que ella busca los lugares de los centros germinales. Y en estas fases crónicas es donde yo tengo que ir a sacar, ¿no? O sea, tomar esa muestra y mandar a para la biología molecular. Entonces, para cerrar, ¿cuáles serían las ventajas de yo utilizar molecular? Desde su punto de vista, y esto ya es muy personal, ¿usted recomendaría hacer molecular como método de screening, es decir, de primera línea? ¿O sigue siendo la molecular una prueba para confirmar diagnóstico, es decir, de último? Si yo tengo un paciente que al examen clínico detecto signos compatibles con la enfermedad, supongamos que estoy pensando en un hemotrópico, de una vez me voy con PCR. Porque es que el test de antígeno o el test de anticuerpo es un screening, es un método que me permite mirar si él estuvo expuesto o no. Pero yo en este momento necesito saber para poder tratar si la tiene. Y la forma de saber si la tiene es con PCR. ¿Cuáles serían las ventajas de yo? Por ejemplo, yo tengo una clínica y yo utilizo pruebas rápidas y alguien me viene a ofrecer pruebas moleculares. ¿Cuáles serían las ventajas? ¿Por qué razón yo tendría que dejar esas pruebas rápidas o dejarlas solamente para aislar pacientes o pacientes que se van a vacunar, ¿cierto? ¿Cuáles serían esas ventajas, Doc? Confirmar o verificar si están presentes esos patógenos. Una vez que yo verifique, pues voy a instaurar mi tratamiento. Entonces, otra de las ventajas es que yo puedo verificar si ese tratamiento está surtiendo efecto o no. ¿Por qué? Porque si usamos la PCR cuantitativa,
yo hago un inicio donde podemos ver en cuántas copias iniciamos, instauro el tratamiento y hago control. Entonces, al hacer ese control voy a poder identificar si disminuyó o no las copias, y con eso puedo mirar si puedo mejorar el tratamiento, si me quedo con el que vengo o tengo que cambiar. La otra ventaja, si lo miramos desde el punto de vista ahorita donde estamos trabajando con todo lo que tiene que ver con resistencia de antibióticos. Entonces es muy importante porque antes de ponerme que porque el test me salió positivo a Ehrlichia, entonces yo de una vez empiezo con tratamiento de antibióticos. Entonces, antes de ponerme a hacer un tratamiento que un paciente no necesita, yo lo verifico y lo confirmo con PCR. Si me sale positivo, trato porque está presente. Si sale negativo, ese test que me está indicando que simplemente él ya tuvo, porque pueden salir anticuerpos hasta 6 meses, 1 año después de haberse uno recuperado, y con eso pues evitamos el uso descontrolado de antibióticos. Y yo también soy de esa escuela, ¿no? De que tenemos que hacer uso de esos antibióticos siempre y cuando sean necesarios, ¿no? Muchas veces lo hacemos de manera preventiva cuando no es necesario. Entonces, sí es importante, y yo les digo, ¿no? Cuando hago charlas, es dejarle algo a la futura generación de veterinarios, ¿no? Porque si quemamos el único cartucho que sirve en este momento para erliquiosis o hemoparasitosis, la tetraciclina, después, ¿qué puedo elegir? La enrofloxacina no sirve, ¿cierto? La otra que sirve es la rifampicina, pero pues encontrar ese fármaco es complicado, es de uso intrahospitalario. Entonces, el único cartucho que se tiene es este. Sí, hay que cuidarlo. Muchas gracias, Doc, por su tiempo. De verdad que sí nos gustaría que nos mencione de pronto las redes sociales de ustedes para que la audiencia de pronto pueda seguirla a ustedes allá en Bucaramanga y demás. Claro que sí, Doc. Nos pueden seguir en biovet.bga en Instagram y lo mismo en Facebook. Completamente agradecido y bueno, toda la gente de Bucaramanga pues ya tiene una herramienta ahí mucho más rápido, muy sensible, muy específico, así que pues hacer uso de ellas. Voten las pruebas rápidas, voten. No, mentiras. Gracias, Doc. Recuerda, este podcast lo puedes encontrar en nuestra red HDX ubicada en mascolab.com o también en el módulo de resultados. Nos vemos en el próximo episodio.